El martillo golpeó la madera con la indiferencia de siempre, y en ese segundo el aire se partió en dos, antes y después. El animal en el estrecho corral bajo las luces crudas de la subasta no tenía nombre en voz alta. Tenía polvo, costillas, que contaban historias, y una mirada tan apagada que parecía pedir permiso para seguir existiendo. Alguien pronunció una cifra, y la risa quedó suspendida en la sala. 50 centavos, 50, 50, sin cabo, sin cabo, medio centavo. Nadie lo quería. Nadie apostó por su futuro. Cuando el martillo cerró la venta, por literalmente medio centavo, el público exhaló un conjunto de desprecio y alivio, como si ese sonido borrara algo incómodo de la memoria colectiva. Tomás escuchó el golpe desde la última fila, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo como si así pudiera contener el frío que venía del pasado. Ese medio centavo le arañó un lugar que ya conocía. La sensación de haber sido el que miró para otro lado la primera vez que la desesperación pidió a gritos. Antes de comprender por qué, se encontró cruzando el corral hacia el animal, empujado por un impulso que no tenía nada que ver con la lógica. El caballo lo miró de reojo, las orejas pegadas a la cabeza, la respiración corta. Había algo, en ese silencio, en la forma en que el olor a heno rancio se mezclaba con el metal viejo, que le recordó a una promesa rota. ¿Qué se hace con un ser vivo vendido por menos que un chicle cuando uno conoce bien el precio real de la culpa? Tomás tenía la edad en la que los huesos ya no olvidan lo que la memoria intenta ocultar. Había trabajado la mayor parte de su vida con caballos. Herrero en un hipódromo que ahora parecía un mapa de fantasmas. Manos curtidas por clavos y cascos, una costumbre habitual de escuchar los latidos de un animal como si marcaran el compás de la propia existencia. Su taller olía a aceite viejo y cuero, su casa a café frío y al perfume que su mujer dejó en una toalla antes de irse. La rutina le daba refugio y también cuchilladas. Cada mañana revisaba las lonas, limpiaba herraduras, pasaba la lengua, por un borde de plata que guardaba en el cajón y nunca usaba. Una reliquia de promesas que no supo cumplir. Había una herida que lo acompañaba siempre, una que no cicatrizaba con trabajo ni con sermones. Años atrás, en un invierno más duro que el de ahora, Tomás había vendido un caballo al que amaba como una forma de pagar deudas que le devoraban la casa y la dignidad. Lo hizo por miedo y por hambre, y la imagen del animal marchando lejos con un hombre que juró cuidarlo siguió torturándolo. La mañana después de la venta, supo, por rumores y miradas esquivas, que el caballo terminó en peores manos. Desde 1906 entonces, cada vez que veía un corcel maltratado, sentía la vieja quemadura de la culpa abrirse como una herida que olía a hierro. Esa culpa le había enseñado a ser cauteloso, a calcular los riesgos, a esconder la ternura detrás de un gesto práctico. Pero no lo había hecho insensible. Tenía pequeños rituales que nadie notaba. Una cuchara extra siempre en la mesa, el nombre de su mujer tallado en secreto bajo la pata de una silla, una pequeña correa de cuero cosida a mano que guardaba para cuando el otoño se volviera demasiado frío. Y aquella noche en la subasta, algo en el caballo vendido por medio centavo tocó la parte más vieja de él, esa que no negocia cuando aparece la posibilidad de reparar algo. Conocía los nombres de la mala gente del negocio, compradores que rebajaban el valor hasta convertir vidas en hierro de desecho, traficantes que usaban subastas para lavar crueldad con burocracia. Conocía la ley que, en teoría, protegía a los animales, y también conocía la distancia entre la ley en papel y la ley en la tierra. Tomás no tenía casi nada salvo la dignidad de su habilidad y una cuenta que bostezaba de vacía.
Sin embargo, una urgencia antigua se le instaló en el pecho al ver al animal clavado en su soledad. Comprarlo significaba perder la poca seguridad que tenía. No comprarlo significaba mirar a otro lado una vez más. Había otra cosa, un detalle mínimo que él guardaba como una reliquia. Una vieja marca, una cicatriz en forma de media luna que recordaba haber visto en un potro que corrió una vez bajo su cuidado. No estaba seguro. Era una intuición más que un recuerdo, una punzada que le decía que aquel animal era más que el número y la jaula. Se quedó con esa sensación como si fuera una cuerda. Algo dentro de Tomás se tensó y, sin plan, pagó el precio de la subasta con el único dinero que llevaba, el equivalente de unos cafés y algo de pan. Fue un acto torpe y desesperado, pero cuando el martillo cerró de nuevo, sintió que aquella vez la acción tenía otro sabor. El caballo no era suyo aún, pero la culpa ya había empezado a disolverse en el acto. El primer contacto fue frío. El animal, cubierto de polvo y antiguas heridas, rechazó la mano de Tomás con un movimiento brusco de cuello, enseñando dientes que olían a barro. Sus ojos eran un mapa de desconfianza. Incluso el viento parecía dudar en rozarlo. Tomás le habló en voz baja, como si las palabras pudieran coser lo que los golpes habían roto, y notó la respiración entrecortada del caballo, el sutil temblor en los músculos traseros, la huella de un anillo de cadena alrededor del cuello. Había cicatrices antiguas y una costra que olía a metal quemado, señales de que alguien había querido marcarlo para siempre. Tomás se arrodilló. Extendió una cuchara con avena. El caballo la olfateó y al fin mordisqueó. Fue un gesto mínimo y monumental, aceptación condicionada. No fue fácil. La primera semana fue una suma de pequeñas derrotas. El animal rehusó que lo cepillaran, se enredaba con la cuerda como si la memoria del castigo le dictara cada reacción, y saltaba con la poca energía que le quedaba cuando cualquier sombra se alargaba. El veterinario, un hombre con manos firmes y voz de semáforo, habló sin rodeos. Infección en un costillar, tal vez un absceso viejo, desnutrición, anemia leve. Las medicinas no salían baratas. Va a necesitar por lo menos 2 meses de cuidados intensivos, dijo, mirando a Tomás como quien propone una condena económica. Tomás hizo cuentas con la mirada y el mundo le habló de límites. Tenía clientes contados, tareas que no podía postergar. La subvención municipal no llegaba. El pueblo tiene una manera particular de medir la bondad, no por lo que uno hace, en los grandes gestos, sino por lo que puede sostener día a día sin quebrarse. Ayudar al caballo implicaba abrir su propia grieta. Aún así, cada noche, después de cerrar la puerta del taller, volvía a la cuadra y pasaba la mano por la frente del animal hasta quedarse dormido en la paja, como si la cercanía fuera un remedio compartido. No tardaron en aparecer voces que olían a cálculo. El dueño de un matadero local, un hombre corpulento llamado Gerardo, se acercó con una sonrisa que no escondía intención. ¿Vas a ahorrarlo o a alimentarlo?, le preguntó una tarde mientras Tomás cambiaba un vendaje. Gerardo veía números donde otros veían vidas. Su propuesta era simple: lo compras barato, lo limpias un poco y lo vendes por buen precio. Tomás escuchó la propuesta y la dejó rebotar en la caja de herramientas. La oferta era una sombra que le ofrecía la salida fácil, la promesa de no volver a mirar atrás. Mientras tanto, el vínculo con el caballo crecía en gestos discretos. Una oreja que se relajaba ante el silbido de Tomás, un paso más seguro hacia la comida cuando él se acercaba, el peso que buscaba su mano
y la apoyaba con una necesidad antigua. No eran actos heroicos. Eran cifras pequeñas que sumaban una cuenta distinta. Una noche de lluvia, cuando el viento golpeó la chapa del establo con la furia de quien quiere entrar en la memoria, Tomás descubrió algo inesperado. Al quitar, la vieja cabezada encontró, atado con una tira de cuero, un pequeño colgante de vidrio, una cuenta como un perdigón, con una marca diminuta en su interior, una mancha de nácar que le recordó la gargantilla de su esposa. No tenía idea de cómo ese objeto había llegado ahí. ¿Una pista? ¿Un azar cruel? El hallazgo lo obligó a detenerse. Las preguntas se amontonaron como carros en hora pico. ¿Quién había cuidado a ese caballo antes? ¿Quién había dejado una cuenta tan íntima? ¿Sería posible que ese pequeño objeto fuera una prueba de que alguien había amado al animal una vez? Tomás guardó la cuenta en su bolsillo y por primera vez en días sintió que la historia del caballo estaba entrelazada con la suya más de lo que admitía. Pero la vida real no perdona los silencios sentimentales. Una mañana, cuando el alba aún bostezaba, la radio municipal anunció que la policía había recibido denuncias por robo de caballos en la región. Algunos animales, dijeron, estaban siendo marcados y vendidos en subastas sin papeles. El comentario fue una sombra que pasó sobre el establo y dejó un olor a temor. Tomás corrió hacia el corral y vio al caballo, al que ya había empezado a llamar en voz baja Viento, por una costilla blanca que parecía una vela vieja, buscando la pared como un navegante. Le palpó el costillar y notó un surco de marca que antes no había advertido. Una pequeña cifra quemada, una identificación. Tomás frunció el ceño. Esa marca no era de cualquier rancho. Era la marca de La Esperanza, un establo que había cerrado años atrás tras un incendio y que, en rumores, albergaba historias de apuestas y traiciones. La revelación vino con la visita del veterinario que, al tomar la tarjeta del chip subcutáneo, sugirió hacer una lectura. Tomás se esforzó por no mostrar esperanza. Tenía el miedo pegado a la garganta como una pillada. Si tiene chip, se sabrá su historia, dijo el vet calmado. El aparato emitió un pitido breve y una pantalla devolvió letras como si devolviera el pasado. Registro, nombre, propietario. Tomás contuvo la respiración. En la pantalla apareció un nombre que hizo que su corazón diera un brusco giro. Viento del Norte, registro número 4792, propiedad. Hato La Esperanza. Último dueño, Alejandro Herrera. El aliento de Tomás se suspendió. Alejandro Herrera. El nombre de un hombre que había sido central en su vida y también la causa de su mayor culpa. Una conexión que enturbió todo lo que quería creer. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué historias enterradas despertaría? Cuando la pantalla parpadeó y el nombre quedó iluminado, Tomás sintió que el aire se le hacía extraño. Alejandro Herrera vivía en la memoria de los pueblos como quien deja una puerta abierta hacia el desastre. Era la persona que, años atrás, había vendido su propio caballo por codicia, el hombre que una vez le pidió a Tomás un favor que cambió vidas. El corral se llenó de un silencio tan denso que incluso el metal del martillo de la subasta pareció haberlo dejado en herencia. Tomás miró al caballo a los ojos y en ese instante comprendió que rescatarlo no era solo cuidar un animal, era abrir una herida que podía devorar su vida entera. ¿Qué historia había comenzado en la esperanza que ahora volvía a su puerta? La noche en que Tomás decidió no esperar más, el aire tenía ese sabor metálico de las decisiones tomadas a contracorriente. Viento olfateó la oscuridad con las fosas nasales dilatadas, cada inhalación arrancando de la tierra historias que nadie más escuchaba. Tomás lo siguió sin saber exactamente por qué confiaba en el instinto del animal más que en su propio plan. Había aprendido que los caballos guardan mapas en la memoria y que, a veces, la ruta de regreso no se escribe con nombres, sino con olores.
El corral quedó atrás y, en la penumbra, Viento clavó las patas y tironeó hacia el viejo alambrado que marcaba el límite del terreno de La Esperanza. Las ruinas del establo eran un esqueleto de vigas negras y tablas inclinadas. El humo de un incendio viejo todavía pegado a la madera como una culpa. Viento se detuvo frente a un rincón donde la tierra parecía hundida, donde el viento se movía distinto, como si el lugar guardara un aliento contenido. Se frotó el hocico contra la viga y, con un gesto que era a la vez animal y preciso, empezó a rascar con las cascos una tabla suelta. Las astillas saltaron en pedazos. Tomás se arrodilló y sintió que el corazón le latía con una urgencia que no era solo suya. Era la urgencia de alguien que sabe que una verdad, una sola, puede voltearlo todo. Bajo la tabla, envuelto en papel aceitunado y una bolsa que olía a cuero viejo, había un cajoncito de lata. Las manos de Tomás temblaron cuando abrió la tapa. Dentro había hojas con números y nombres, fechas con montos, sellos y una lista de animales con descripciones y marcas. Había también una fotografía pequeña, con los bordes recortados por los dedos. Una chica joven con una trenza y una sonrisa que dolía por su ternura. Entre los papeles, la cuenta de vidrio que Tomás había encontrado en la cabezada brilló como una señal. El cajón hablaba de transacciones en noches cerradas al público, de ventas especiales registradas con apodos y claves. En una de las páginas, el nombre de Alejandro Herrera aparecía junto a una serie de números que coincidían con movimientos en ranchos vecinos. Tomás sintió que el mundo se le reducía a una sola línea. La prueba. Allí estaba la evidencia de que La Esperanza no había sido una casa enferma por un incendio fortuito. Había sido un punto de comercio, una oficina donde vidas equinas se convertían en fichas. La cuenta de Viento, la foto, el chip y el cajón encajaban como las piezas de un puzzle que hasta entonces solo había sido una sombra. Y en el borde de una hoja, tachado en tinta antigua, se leía una firma que no esperaba, su propia letra, a la que tiempos atrás había cedido un número de registro bajo presión. La culpa se hizo presente en forma de tinta. No hubo tiempo para pensarlo. Cuando Tomás cerró la lata, escuchó motores acercándose por la tierra húmeda, faros que cortaban la noche. Alejandro Herrera llegó como una sombra más alta que la memoria. El mismo rostro afilado, la voz pegajosa que había conocido tantas veces en acuerdos que terminaban con manos enjabonadas de promesas rotas. A su lado, Gerardo bajó del camión con una sonrisa que olía a negocios cerrados. «Pensé que te habías arrepentido», dijo Alejandro, sin disimular que conocía el nombre del caballo. Tomás guardó la lata en su chaqueta y, con la calma que dan los que no tienen otra salida, caminó hacia ellos. «Ese animal es mío», dijo Alejandro, y su voz no necesitó amenazas. Sus ojos buscaron el rastro de la documentación. «Lo compré en la subasta». «No dijiste el precio», respondió Tomás. «Fue medio centavo». «¿Dónde queda la vergüenza?» «La vergüenza se compra, Tomás», sonrió Alejandro. «Si quieres un buen final para lo que hiciste, te doy una oferta». El ofrecimiento fue una trampa con el barniz de la cortesía. Tomás sabía que aceptar esa salida sería volver a la pieza donde se enterraban las cosas. La indiferencia, la supervivencia a costa del otro. Pero Alejandro no había venido solo para negociar. Había venido a sostener un imperio. Sus palabras eran como redes. Gerardo, que esperaba la orden para cerrar la transacción, percibió la oportunidad de limpiar lo que él mismo había ensuciado. La tensión creció hasta un filo. Alejandro dio un paso hacia Viento con la intención de tocarlo como quien registra mercadería. El caballo retrocedió, orejas duras, ojos afilados por el instinto. En ese instante, Viento hizo algo que ningún plan había previsto. Apoyó su peso contra la mano de Tomás y con una fuerza que no necesitó violencia, clavó la mirada en Alejandro como si leyera la historia en su piel.
Fue una comunicación sin palabras. El animal eligió a quién confiar su propio miedo. Tomás entendió, con la claridad que da la verdad, que no podía retroceder. La discusión subió de tono. Alejandro, acostumbrado a obtener lo que deseaba, intentó arrinconar a Tomás con promesas de dinero, con la mención de viejas deudas y con la insinuación de que había hombres que resolvían problemas. Tomás, que había vivido años observando cómo se desmoronan las vidas cuando la codicia las atraviesa, sintió el suelo temblar bajo sus pies. No era solo por él. Era por Viento, por las otras fichas que la lista mostraba, por la chica de la foto que quizá había perdido su caballo y algo más. Entonces, como si la honestidad fuese un animal propio, Tomás dejó que la verdad saliera de su garganta en una confesión que le dolió decir: «Yo vendí uno una vez. Fue culpa mía, pero no lo hice para hacer daño. Lo hice para sobrevivir. Lo vi después en manos de hombres que no merecían llamarse dueños». Las palabras colgaron en la noche, pesadas y liberadoras. Alejandro sonrió con una mueca que era un cuchillo. Ya lo sabía. Y sin embargo, la firma en la lata, el chip, la fotografía. La evidencia que Tomás llevaba era prueba de un comercio sucio. La llegada de la policía fue una consecuencia tan inevitable como la marea. Alguien en el pueblo había escuchado rumores, quizá un vecino que había visto a Tomás en la ruina con el animal, quizá el propio Tomás, que decidió no aguantar la soledad, y había hecho la llamada. La luz azul recortó las vigas, y los oficiales, con papeles y procedimientos, empezaron a leer la lista y a hacer preguntas. Alejandro intentó sobornar, retroceder y negar, pero las hojas, los sellos, la fotografía y la cuenta de vidrio eran imposibles de borrar. Gerardo trató de justificar sus compras, pero la lealtad al dinero se mostró frágil ante la claridad de la verdad. En el punto más alto de la confrontación, cuando todo parecía sostenido por un hilo, Viento dio un paso adelante y apoyó la cabeza en el brazo de Tomás. No era un gesto sensiblero, era una elección. El caballo ofrecía su cercanía como un pronunciamiento. Los oficiales, viendo la escena, entendieron que allí no había una simple disputa comercial. Había resto de una red que debía romperse. Alejandro fue esposado con la misma parsimonia con que se sellan los destinos que no tienen redención. Gerardo, al verse descubierto entre facturas y registros, recibió citaciones que prometían audiencias. La caída fue menos dramática de lo que Tomás había imaginado: un proceso legal, testigos que recordaban ventas curiosas, documentos que se entrelazaban y, lo más lento y necesario, la restitución de un nombre a los animales. Las cámaras no vinieron. Lo que vino fueron declaraciones en voz baja, vecinos que se acercaban con cajas de comida y manos que, tímidas al principio, luego se volvieron firmes. El periódico local mencionó el caso con palabras medidas y sin espectáculo, porque en ese pueblo la vergüenza se maneja con cierta discreción. Se escribe en la hoja de reclamaciones y se deja secar. Viento mejoró con cuidados que parecían simples, pero que eran milagros cotidianos. Una manta nueva que no olía a aceite, un plato con avena tibia, la presencia constante de Tomás que ya no se escondía. El veterinario certificó la mejora y anotó en su libreta que el caballo respondía al trato con una recuperación que a veces se confunde con milagro. Tomás, que había dado su palabra en la comisaría y había entregado el cajoncito de pruebas, sintió una ligereza que no había sentido en años. Una ligereza que no borraba la culpa, pero la limpiaba de costra. En las semanas que siguieron, personas llegaron con pequeñas ofrendas. Una frazada que alguien cosió con retazos, una docena de manzanas, una caja de herramientas para Tomás. La comunidad, que antes había aplaudido el martillo de la subasta como si el sonido borrara responsables,
Ahora miraba y reconocía que la bondad no es un acto aislado, sino una costumbre que cada uno hermana en la otra. Las citas judiciales se sucedieron. Las manos que habían participado en la red dieron nombres. Alejandro y algunos cómplices recibieron sentencias que, si no reparaban todo, al menos pusieron límites donde antes no los había. Tomás visitó la vieja ruina con Viento, cada tanto, y a veces se sentaba en la tarima, donde había arrancado la tabla y se quedaba en silencio. El animal, fiel a su carácter de mapamundi, olfateaba los bordes y volvía a la vida con un paso más ligero. La cuenta de vidrio quedó colgada en la pared del taller de Tomás, cerca de la puerta, no como un trofeo, sino como recordatorio de que las cosas pequeñas guardan historias grandes. Hubo reconciliaciones que no llegaron con discursos heroicos, sino en actos cotidianos. Vecinos que regresaron un caballo a su dueño, que pidieron perdón por mirar para otro lado, que ofrecieron trabajo en el taller para ayudar a Tomás a recuperarse económicamente. Eso quizás fue lo que más le enseñó, que la reparación no siempre aparece como justicia inmediata. Muchas veces se disfraza de panes compartidos y de puertas abiertas. El tiempo fue limando los filos del suceso hasta dejar apenas el contorno de lo que había sucedido. Un hombre que pagó un precio por mirar atrás y un caballo que eligió confiar. Tomás ya no escondía la historia cuando alguien entraba al taller. La contaba con una voz distinta, más suave, como quien explica por qué una herida merece cuidado. A veces, al cerrar la puerta, ponía la mano en el cuello de Viento y sentía, bajo la piel, el latido de un animal que había decidido vivir, una tarde. Caminando juntos al final de un verano que olía a sueño, Viento se detuvo frente a un prado donde la hierba se movía como la superficie de un mar pequeño. Con un gesto lento, el caballo avanzó y se tumbó sobre la maleza, dejando salir un suspiro que parecía decir, «Aquí puedo». Tomás se sentó a su lado y, sin palabras, comprendió que la búsqueda no había sido solo de justicia externa. Había sido una búsqueda de perdón propio. La cuenta de vidrio, la fotografía, la firma en la lata, todo volvió a su lugar como piezas que habían servido para escribir algo que ya no era posible ignorar. Tomás, que había vivido años obsesionado por aquel error que lo había marcado, encontró una forma de seguir, arreglar herraduras, ofrecer su trabajo a quienes lo necesitaban, enseñar a un joven aprendiz que llegó con manos temblorosas y con la esperanza a medias. Esa enseñanza era pequeña pero clara. El precio de la mirada puede pagarse con actos. La noche en que la primera helada cubrió el tejado del taller, Tomás encendió una lámpara y colgó junto a la puerta la cuenta de vidrio. Afuera, Viento respiraba tranquilo en su pesebre, y en la casa, alguien dejó en la mesa una taza de café que alguien más había preparado sin pedir nada a cambio. El pasado seguía siendo pasado, con sus densidades y sus olvidos, pero la sensación que ahora lo cruzaba era otra, la de un hombre que no huía. La última imagen fue sencilla y precisa. Viento. Orejas relajadas, mirando la ventana donde la luz de la lámpara dibujaba una línea dorada en el polvo. Tomás, con las manos todavía olientes a cuero y a metal, apoyó la frente contra el lomo del caballo. Fue un contacto breve y suficiente, como si en ese roce se cerrara un círculo abierto hacía mucho tiempo. La tierra respiró con ellos, y durante un minuto, el mundo pareció asentir que algunas deudas pueden pagarse con la reparación honesta. Viento exhaló, y por primera vez en mucho tiempo, Tomás no oyó el martillo de una subasta, sino el latido pausado de un perdón posible. Si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete para escuchar más relatos que exploran la culpa, la redención y la ternura inesperada. Comenta abajo. ¿Qué harías tú si encontraras a un ser vivo vendido por un precio que no dice su valor?
Activa la campana para que estas historias sigan llegando. Comparte este video con alguien que crea en las segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ven que aún quedan historias por sanar y caballos por escuchar.